7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. Hoy es viernes 6 de junio del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Andrés Martínez, Humberto Paniagua. Buenos días a Álvaro Camaño y a Charles Reyes en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Éxito, Ramón Paulino, en la Expo Turismo de Santiago, que se inaugura en el día de hoy con la presencia del ministro de Turismo, Francisco Javier García. Buenos días, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, pues Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora, Jova Bernard, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Bueno, señores, a propósito de un intercambio de ideas que he tenido con el querido camarada, el hermano Eury Cabral, con relación a la cuestión esta del proceso de regularización, hoy el Diario Libre hace algunas precisiones y explica lo que ha estado pasando. Y yo creo que esto contribuye a arrojar luz sobre el debate y explica qué está pasando. Las personas van al proceso, van a la regularización. Entonces, estas personas requieren 4 documentos que son fundamentales. No es que son los únicos, pero sí estos 4 documentos son básicos. Y por lo menos deben de estar, para que inicie el proceso, 2 de esos documentos. ¿Cuáles son esos 4 documentos? Que se llaman como los ejes básicos. Tiene que tener, por ejemplo, usted puede presentar constancia, la persona que se va a regular, el extranjero, de pago de salarios. Pago de salarios, ese es una constancia. Usted puede presentar su carnet de empleado, es otra constancia. Usted puede presentar un contrato de alquiler, es otra constancia. Y usted puede presentar un certificado estudiantil y cuenta bancaria. Entonces, como ustedes ven, todos estos documentos implican que la gente tiene que tener un documento previo. Tiene que tener un documento previo. Puede darse el hecho excepcional que tal vez una persona que hace labores de mantenimiento en un edificio, que es sereno en un edificio, la junta de vecinos le paga su salario y la junta de vecinos tiene que tener alguna constancia de a quién le paga ese salario. Entonces alguna referencia tiene esa persona. Pero ¿qué ocurre? Si la persona que se va a inscribir no tiene estos documentos, o por lo menos 2 de estos documentos básicos, ¿qué es lo que pasa? Y voy a explicar aquí lo que dice un empleado, lo leo textualmente. Dice lo siguiente: a todas las personas que vienen le brindamos la información. Se le indica qué documentos deben traer.
En un orden establecido vamos revisando los documentos que tienen y si les falta algo, les pedimos que regresen otro día con todos sus documentos, pero se le emite una constancia con sus datos generales, con su fotografía, con todos sus datos biométricos de que inició el proceso. Esto es importante y creo que aquí tanto la posición que yo sostuve como la de Eury se unifican un poco, porque la persona va. Yo me llamo Julio Martínez Pozo, soy extranjero, vine a regularme, vine a este proceso de regularización. Entonces, yo no tengo dos de estos documentos que son básicos. ¿Qué ocurre? Que a mí me toman una fotografía, me toman mis datos biométricos, y entonces me van a dar una constancia de que yo fui a regularme, a iniciar el proceso, pero me faltaban documentos. Entonces, documentos que yo tal vez más tarde pueda entregar. Sin embargo, yo voy a disponer de una constancia de que fui al registro para la regularización. Esto es un control importante. Porque no quiere decir que esa persona vaya a ser regulada. La única posibilidad de que esa persona sea regulada es que aparezcan los documentos que son imprescindibles para eso. Si esa persona fue ese día y esos documentos no aparecen posteriormente, esa persona no va a ser regulada. Ahora bien, ¿qué control tiene el Estado Dominicano con esto? Porque ya es una persona que se le ha tomado los datos biométricos y usted sabe que este plan de regularización tiene un plazo. Entonces, si mañana alguien alega en unos años que solicitó y que fue excluido, etcétera, o que viene con unas cosas cuando ya se haya vencido este plazo, entonces esa persona no tendrá ningún derecho. Ahora, si ya usted se registró y cuando yo diga ya yo me registré, yo estoy ahí y yo fui tal día, con mis datos biométricos se va a comprobar que ciertamente yo fui la persona que hace 6 meses vino a registrarse y que le faltaban algunos documentos y he aquí los documentos que me faltaban y entonces me acojo a la regularización. Las entidades que le interesa realmente el desarrollo de Haití y sobre todo los organismos internacionales tienen excelente oportunidad de contribuir con este plan de regularización. La República Dominicana está haciendo un gran sacrificio. Esta etapa supone para la República Dominicana 1.000 millones de pesos. El proyecto de documentación de los haitianos que no tienen documentos de origen es un proyecto de miles de millones de pesos. Y es un proyecto de millones de dólares. Entonces, la República Dominicana tiene la buena voluntad, pero no tiene recursos para eso, más que para cumplir con su parte. La buena voluntad es de colaborar. Fíjese que yo le estoy dando una constancia de que ya usted inició este proceso. Entonces, hay un plazo de 1 año. En ese año usted tiene que tratar de conseguir esos documentos. Vamos a colaborar. Ya el gobierno haitiano va a tener constancia de que usted solicitó aquí. Entonces, vamos a ver por allá cuáles son los esfuerzos que se hacen. Pero no es que nosotros tenemos el compromiso de darle el dinero a Haití para Haití registrar a su gente, porque nosotros no tenemos recursos para eso, sino que esa tiene que ser una colaboración de los organismos que le interesa realmente contribuir con esta temática, porque los recursos de nosotros son tan limitados que por poco se da una crisis política, una situación en la República Dominicana que no se ha manejado mucho. Pero bueno, ocurrió.
ocurrió. Y me voy a referir a esto por el problema de la precariedad de recursos. El presidente Danilo Medina ofreció unas declaraciones en Higüey, que luego esas declaraciones no han aparecido reseñadas en la prensa, porque hubo la prudencia, que eso no se llama censura, sino la prudencia de pedir a algunos medios que no difundieran esa información, porque iba a tener una interpretación distinta a la que le quiso dar el presidente Danilo Medina cuando hizo este pronunciamiento. Me refiero al planteamiento de que recibió un país quebrado, y de que no disponía de recursos para responder a presiones huelgarias, y les aconsejaba a los higüeyanos no matar la gallina de los huevos de oro con procesos huelgarios, convirtiendo aquella provincia turística en una provincia peligrosa para el turismo, porque donde se están haciendo huelga cada rato, un turista se puede ver expuesto a cualquier situación difícil, porque eso iba a dañar la gallina de los huevos de oro. Esto fue retirado, sobre todo por la expresión de lo del país quebrado que recibió Danilo Medina. 7:11 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Señores, hice referencia en el día de ayer a un libro que el señor embajador de la República Dominicana en Colombia, el embajador Bruni Garavito, me obsequió a través de José La Luz. Este es un libro de una periodista muy veterana de Colombia, que se llama Vicky Dávila. El libro se titula Enemigos, Santos y Uribe, ¿por qué se odian? Entonces, yo realmente no leo por moda, sino que voy leyendo en un orden más o menos con cierta organización, y voy recibiendo los libros, y casi nunca leo de inmediato los libros que recibo, porque tengo otros libros en turno y lo que lo voy es turnando para seguir el orden más o menos que he elegido de leer mis temas. Pero incurrí en un gancho en este libro. Incurrí en el gancho de ponerme a ver algunas cosas. Déjame ver más o menos cuál es el planteamiento de este libro. Y una vez hice eso, no pude detenerme hasta terminarlo, hasta leer el libro completo, porque el libro realmente es un libro que atrapa. Esto no es de que un conjunto de reseñas periodísticas, de que ella recogió una cosa que se planteó en un periódico, otra cosa que se planteó allí, etcétera. No. Aquí hay un trabajo de una escritora. Una capacidad de síntesis, una capacidad de ver qué es realmente lo importante para la gente y una focalización. Y entonces el que lee el libro queda suficientemente edificado de el origen de esta polémica y de esta enemistad entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. En honor a la verdad, estas no son personas que tenían una dilatada amistad, ni eran personas que venían, como ocurre con dirigentes políticos dominicanos, como el caso de Danilo Medina y Leonel Fernández, que han tenido diferencias, tienen diferencias, pero que han estado en una misma organización durante muchos años. Santos y Uribe
no han tenido esa tradición de militancia política común. Por el contrario, desarrollaron carreras políticas paralelas y a lo largo de esas carreras políticas paralelas, lo que más ha habido entre el presidente Uribe y el presidente Santos han sido contradicciones. El presidente Santos, por ejemplo, pues es básicamente un periodista. Él es economista, incluso con maestría en Harvard, pero lo que le ha proyectado, por lo que se ha conocido en Colombia, ha sido por su trabajo periodístico, porque su familia es la familia propietaria del principal periódico colombiano, que es el diario El Tiempo. Y entonces Santos nació en ese ambiente, se desarrolló en ese ambiente y cultivó el periodismo. Y es un articulista realmente muy respetable. Entonces, Uribe tiene otra trayectoria. Su papá era finquero, no es de lo que podríamos llamar las clases perfumadas bogotanas, sino que es el hijo de un finquero de Antioquia, y su desarrollo ha sido totalmente distinto. Entonces, el presidente Santos, antes de ser ministro de Defensa, como lo fue de Álvaro Uribe, había sido ministro de otros dos presidentes. Él fue ministro de Comercio del presidente Gaviria y fue ministro de Hacienda del presidente Pastrana. Incluso cuando fue ministro de Hacienda del presidente Pastrana, Santos y Uribe tuvieron un conflicto muy serio. Uribe buscaba que Santos fuera destituido y procesado por la justicia como ministro de Hacienda por violaciones que entendía Uribe, que era senador, que había cometido el ministro de Haciendas. Es decir, que estamos hablando de dos personas que habían tenido estos antecedentes de diferencias políticas. ¿Cómo se van a juntar estas carreras paralelas? ¿En qué punto van a coincidir? Van a coincidir en un punto. Ustedes saben que para el presidente Uribe procurar la reelección, tuvo que modificar una constitución que por más de 100 años no ha permitido reelección. Y tuvo que modificarla. Pero además de tener que modificar la constitución, Álvaro Uribe tuvo que romper con su partido y crear un nuevo partido. Entonces, al crear un nuevo partido, al romper con la clase, digamos, dirigencial de su partido, él se vio en la obligación de procurar gente que ya estuvieran liderazgos afincados para poder sustentar un partido nacional. Usted si yo, por ejemplo, que pertenezco al PLD, el PLD tiene dirigentes de una tradición política muy dilatada, gente que tienen 30 años en un comité político, que tienen tanto, gente que ya tienen una influencia política determinada. Yo rompo con esa gente, yo necesito sustituir a esa gente por gente que también tenga influencia importante. Y entonces es ahí que se produce la coincidencia. Senadores cercanos a Álvaro Uribe le convencen a Uribe de que una alianza fundamental que hay que buscar es la de Juan Manuel Santos, que ya es una figura de prestigio, ha hecho carrera política, es un aspirante presidencial y es un hombre de una trayectoria limpia, pese a que el mismo escándalo que le había querido hacer Uribe. Y entonces ellos hablan con Santos para que Santos se integre al partido de la unidad, el Partido Social de la Unidad, que es el partido de la U, que la gente cree que por uribista, sino que es partido de la unidad.
¿Qué ocurre? Que por esto que yo hago esta referencia, por esto que yo he querido tratar este tema. Yo he querido tratar el tema porque la relación, de nuevo, empieza a ser producto de un enfrentamiento y de contradicciones. Cuando Álvaro Uribe agota su primer periodo presidencial, Álvaro Uribe intenta buscar la reelección. Ustedes saben quién era, desde el punto de vista mediático, el articulista que mejores análisis hizo en contra de la reelección, de la figura de la reelección, demostrando lo perversa, lo perniciosa que es esa figura. ¿Quién? Juan Manuel Santos. ¿El que se va a reelegir ahora? Sí, Juan Manuel Santos, pero después veremos que no hay tanta incoherencia. Pero ¿qué pasa? Juan Manuel Santos, y es otra demostración de que entre ellos no había, digamos, esos vínculos tan afincados. Cuando están estos aprestos, él escribió un artículo contra la reelección. Este artículo fue escrito en abril del 2004 en el periódico El Tiempo. Y voy a leer solo un párrafo del artículo que aparece aquí en el libro. Dice Juan Manuel Santos: al país, en el fondo, ni le gusta ni le conviene la reelección. Así la gran mayoría piense que Uribe no lo está haciendo. Repito, al país, en el fondo, ni le gusta ni le conviene la reelección. Así la gran mayoría piense que Uribe lo está haciendo bien. Y todos necesitamos que lo siga haciendo bien. Pero en este debate es imperativo seguir el consejo de los sabios cuando recomiendan que por ningún motivo se debe legislar, ni mucho menos cambiar una constitución en función de una coyuntura o de una persona. Esa es la posición de Juan Manuel Santos, el articulista que está advirtiendo los daños que hace la reelección. Y el artículo es formidable, yo lo comparto plenamente y coincide con las posiciones que yo he escrito y he planteado. Ahora ustedes me dirán, ¿qué hombre más incoherente? ¿Y cómo este hombre entonces después acaba formando un partido para que Uribe se reelija? Ustedes saben por qué fue que se dio esa situación. Esa situación se dio porque los mismos senadores, que en este caso fue un proyecto muy armado por algunos senadores, los mismos senadores que le hablaron a Uribe, y ahí está Obdulio Gaviria, por ejemplo, los mismos senadores que le hablaron a Uribe de la necesidad de buscar a gente como Santos para incorporarlo y de pactar con gente como Santos, fueron y hablaron con Juan Manuel Santos. Y le hicieron la siguiente reflexión: Juan Manuel, Uribe tiene un 80%. Nosotros vamos a intentar una reforma constitucional, pero tú sabes lo difícil que eso es en Colombia. Y probablemente ese proyecto se puede caer. Si este proyecto se cae, el de la búsqueda de una modificación para que él pueda reelegirse, la figura que estaría ahí y que puede ser inmediatamente nuestro candidato presidencial, porque nosotros no tenemos candidato presidencial, todos nosotros somos figuras fuertes, pero regionales, y no hemos hecho el trabajo que tú has hecho, que ya tiene una proyección nacional. Tú serías automáticamente el candidato presidencial. ¿Cuántos años tienes tú tratando de afianzar un proyecto presidencial? Aquí te damos la oportunidad prácticamente express de hacerlo. Entonces yo, independientemente de los criterios que tú tienes, yo creo que a ti te convendría. Bueno, el hombre lo pensó. Y el hombre aceptó pactar con Uribe y aceptó ser el formador, porque fue el formador del Partido de la Unidad Nacional, que es verdad lo que decía Héctor Guzmán en su entrevista aquí. Ese partido se formó y se estructuró básicamente en la República Dominicana en base al modelo de partido dominicano y consultando las experiencias políticas de los líderes políticos dominicanos que lo estructuró JJ Rendón, aquí en el hotel que está frente a la casa donde vivió Joaquín Balaguer. Entonces,
¿Qué ocurre? Que Santos pues se traga sus palabras, pacta con Uribe, pero el pacto era claro. El pacto era claro de que Uribe le apoyaría para ser candidato presidencial en el futuro. Entonces, ocurre que la primera intentona reeleccionista se impuso. Uribe logró que le aprobaran un periodo más, después de mucho trauma. Por esos traumas todavía hay gente presa. Y por eso se sustenta todavía hoy en día en Colombia que la reelección es ilegal porque fue aprobada de manera fraudulenta. Fue aprobada de manera fraudulenta. Es decir, si no se comete el fraude que se cometió para aprobar la reelección en Colombia, la reelección no pasa y Santos habría sido el candidato presidencial en el 2008. Entonces, casi todo indicaba que eso no iba a pasar, pero pasó, y después que pasó, pues Santos asumió las consecuencias, pues de todas maneras, él iba a ser el próximo candidato presidencial, y Uribe lo nombró ministro de Defensa, porque era el cargo donde mayor proyección podía ser para una candidatura presidencial. Ahora bien, la otra contradicción, Santos se está reeligiendo. Entonces, no solo estamos hablando de un hombre que apoyó la reelección de Uribe, sino que él, que piensa que la reelección es una inconveniencia, que tiene conceptos muy trabajados, muy profundos sobre lo que eso ha representado en América Latina, también se está reeligiendo y todo eso parece muy contradictorio. Y aquí entonces, al final de esta publicación, nos encontramos con una entrevista que Vicky Dávila le hace a Juan Manuel Santos. Tratan el tema de la reelección y es aquí el compromiso de Juan Manuel Santos. Dice él: fui bastante objetivo porque todavía creo, se refiere a algo que Uribe hizo con Pastrana, pero con relación a la reelección dice, todavía creo que la reelección no es una buena figura y por eso voy a proponer su eliminación. Por eso voy a proponer su eliminación. Santos será, de acuerdo al compromiso político que ha asumido, y este ha sido también uno de sus compromisos de campaña, Santos será el último presidente colombiano con oportunidad de reelección. ¿Por qué? Porque fue un asunto que él no abrió, sino que estaba ahí constitucionalmente. Inició un proceso de paz que está a medias, totalmente a medias, y esto sería positivo que encontrar alguna conclusión, pero cuando vemos sus reflexiones posteriores sobre la reelección, son las mismas que tenía en principio. Él considera que eso ha sido muy dañino para Colombia. Muy dañino para Colombia y que justamente eso también está en la base de sus diferencias con Álvaro Uribe. De manera que uno de los compromisos que él tiene es volver la Constitución a lo que era una norma prácticamente pétrea en Colombia, que un presidente no pudiera reelegirse. ¿Por qué? Entre otras cosas, él plantea, y los que tengan oportunidad de ver este trabajo completo pueden hacerlo. Entre otras cosas, él plantea que cuando un presidente tiene oportunidad de reelegirse, lo que puede hacer en 4 años, lo posterga para hacerlo a lo largo de 2 años. ¿Por qué? Porque es un presidente de 2 periodos que está pensando siempre en la próxima elección. Y eso detiene una serie de medidas. Eso detiene una serie de medidas. Entonces, las medidas que puede tomar cuando tiene la mayor popularidad, cuando tiene la mayor legitimidad, porque después que un presidente pasa por un proceso de reelección, prácticamente queda en el descrédito. Queda en el descrédito. Queda en el descrédito. Tiene que estar buscando 80,000 controles, controlar aquí, controlar allí, para después no caer preso.
Pues no hay manera de que se articule una reelección sin que la institucionalidad no se ponga de rodillas. No hay manera de eso en América Latina. Entonces, él sustentaba esto, es que el país pierde, porque cuando el país tiene un hombre que sabe que los suyos son 4 años, los suyos son 5 años, ese hombre sabe que cada media hora le está contando y le está corriendo, y que lo que va a hacer tiene que hacerlo en ese periodo. Entonces, por lo tanto, hay mayor eficiencia. Hay mayor eficiencia porque lo que usted vaya a hacer, lo que lo va a consagrar en la historia, usted tiene que hacérmelo en este periodo que es el que usted dispone. No es que usted me va a alargar y cosas que pueden hacerla hoy, o me va a estar teniendo miedo de hacer lo que hay que hacer por las consecuencias que esto pueda tener en las urnas. No, ya usted lo que tiene que pensar en las consecuencias que esto va a tener en la historia. Y sus consecuencias para la historia dependen de la impronta que usted deje como gobernante. Y hay una serie de cosas y por ahí hay otros análisis también sobre los segundos periodos en Estados Unidos, etcétera, y hay muchas pruebas de que todo se ha agotado básicamente en los primeros periodos. Entonces, quería traer esta reflexión en la que vemos aparentes incoherencias por conveniencias políticas, pero en el fondo para tener la misma conclusión. La misma conclusión. La reelección es una institución perversa. 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 Las cárceles dominicanas no están llenas de presos aquí, producto de reelecciones, justamente por los controles de la justicia. Cambio y fuera.